Acciones de emergencia tomadas para asegurar la tubería de presión de Chixoy. Antecedentes. El túnel de conducción que parte de la presa de Chixoy hacia la casa de máquinas Quixal consta de una longitud total de 26.000 metros. En su recorrido atraviesa el río Chixoy por medio de un puente tubería en el sitio denominado Agua Blanca. Esta estructura consta de vigas de acero y de 6 pilares de concreto, de los cuales 4 se sitúan en el lecho del río. La altura aproximada en el centro del cauce, desde el lecho hasta la parte baja de las vigas de acero, es de 12 metros. A lo largo de los 25 años de funcionamiento de la planta, no se había presentado ninguna situación de emergencia que significara un riesgo para esta estructura. Sin embargo, los efectos de los fenómenos naturales que se han dado en los últimos meses en Guatemala, aunado con factores geológicos de las cuencas, han cambiado drásticamente esta situación. Desde el año 2009, material inestable del Cerro Los Chorros se ha deslizado con dirección al cauce del río Chixoy, ocasionando una acumulación de material que ha formado un pequeño embalse aguas abajo del puente tubería. Riesgos identificados para la estructura del puente tubería. Mientras más se acumula el material proveniente del Cerro Los Chorros, el nivel del agua embalsada tiende a subir con el riesgo de alcanzar las estructuras de conducción citadas. En esta condición, y con la ocurrencia de vertimientos de grandes caudales provenientes del vertedero del embalse Chixoy, como los que han ocurrido recientemente en los meses de esta temporada lluviosa, la tubería puede estar expuesta a presiones laterales por la corriente de flujo que la empujaría en dirección de la corriente, provocando flexión lateral. También la tubería estaría expuesta a presiones verticales por el empuje del agua al ir ascendiendo. En estas condiciones, la tubería estaría muy vulnerable al colapso. Al ocasionarse algún daño a la estructura del puente tubería, también afectaría daños adicionales a los túneles de conducción y tubería de presión por el vaciado abrupto. Consecuencias del daño en puente tubería Agua Blanca. El riesgo de daños en la tubería de Agua Blanca es un tema preocupante y de suma importancia, ya que las consecuencias tendrían un impacto determinante para el INDE, así como para la economía a nivel nacional. Durante la temporada lluviosa, la generación de Chixoy contribuye con el cubrimiento de aproximadamente el 30% del total de la demanda del Sistema Nacional Interconectado. A nivel nacional, significa que la pérdida de este porcentaje de generación obligaría a la generación con plantas térmicas, con la consecuente elevación de las tarifas de energía, y elevaría el riesgo de déficits de generación y potencia para cubrir la demanda del país. El impacto económico, con la pérdida del 30% de energía generada por la central hidroeléctrica Chixoy, representaría pérdidas en costos directos para el INDE de $350 millones, más costos indirectos por un valor de $87.50 millones. Los costos totales de pérdidas ascenderían a $437.50 millones. Sumando estos valores, las pérdidas serían de 3.500 millones de quetzales. Adicionalmente, el impacto social afectaría a más de 300.000 familias, más el incremento al costo de vida por la no generación de energía limpia de Chixoy. Esto derivado del incremento en las tarifas a la energía eléctrica. La generación de Chixoy representa en promedio cerca del 70% de la generación total con sus plantas propias. Significa que ese porcentaje se estaría perdiendo para el cubrimiento de la tarifa social, en caso colapsara el puente tubería con un impacto de grandes dimensiones para la institución y para la economía de los usuarios residenciales de energía eléctrica. Propuestas para reducir el riesgo.
Construir elementos de fijación como estabilizadores de la tubería hacia las pilas de concreto para evitar la separación entre pilas y tubería. Construir elementos de fijación metálicos que trasladen el empuje lateral de la tubería hacia las pilas de concreto. Estos elementos deben construirse fijándolos pero permitiendo el movimiento de la tubería. Acciones y construcción de obras para reducir el impacto del arrastre de material proveniente del Cerro Los Chorros hacia el cauce del río Chixoy. Acciones realizadas por la Gerencia de Generación. Para reducir el riesgo del colapso del puente de Agua Blanca, el INDE ha elaborado y ejecutado acciones de emergencia a corto y mediano plazo. Acciones a corto plazo. Protección de la estructura del puente tubería. Esto por medio de la contratación de expertos que realizaron un análisis estructural, elaborando el diseño de elementos de refuerzo. Construcción de un canal seco para evitar el estancamiento de agua en la presa natural. Esta operación llevó consigo el diseño de sección del canal, estudio de la topografía del terreno, ingreso de maquinaria pesada y camiones de volteo para llevar a cabo estas labores. Se ha trabajado en el área social, obteniendo la autorización de propietarios de la finca Agua Blanca, suscribiendo un compromiso para compra y o arrendamiento por 5 años de la fracción de terreno para construcción del canal seco e instalaciones del INDE en el área. Operaciones controladas en la apertura de compuertas para amortiguar crecidas desde el embalse Chixoy y reducir de esta manera el efecto de sobreelevación de niveles en Agua Blanca. Acciones a mediano plazo. Se continuará con el mantenimiento del canal seco y realizarán trabajos de dragado para que el río Chixoy recupere su cauce principal. Se formalizará la negociación del terreno para obra y se construirán diques dentro del cauce de quebrada Agua Blanca. Al bajar el nivel de agua represada en época de verano, se colocarán protecciones adicionales en la estructura del puente, realizando la contratación de expertos, el análisis y diseño estructural y el requerimiento de presupuesto para posteriormente ejecutar la obra. Inversión realizada. La inversión comprometida hasta el momento con las acciones que se han ejecutado es de 7.195.464.44 quetzales. Participación activa de los empleados de la institución. La reacción ante esta situación por parte de trabajadores del INDE ha sido inmediata, trabajando arduamente, sin importar horarios o clima. Y es gracias a este esfuerzo que hemos logrado controlar la situación que ha puesto en riesgo la generación de energía eléctrica para nuestro país. La labor aún no termina, ya que queda mucho por hacer y continuaremos trabajando por generar la energía que mueve el desarrollo de Guatemala.